M0 o T4N1 M0 o T4N2 M0. 3C, cualquier T, N3 M0. 4, cualquier T, cualquier N M1. Estadificación del cáncer de mama. Este sistema, el TNM, de estadificación del American Joint Committee on Cancer, proporciona una estrategia para agrupar a las pacientes según el pronóstico. Las decisiones terapéuticas se formulan en parte de acuerdo con categorías de estadificación, pero principalmente de acuerdo con el tamaño del tumor, el estado de los ganglios linfáticos, los índices de los receptores estrógeno y progesterona en el tejido tumoral, el estado del receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2, es HER2/neu, el estado menopáusico y la salud general del paciente. Definiciones de TNM. La American Joint Committee on Cancer designó los estados mediante la estadificación TNM. Este sistema se modificó en 2002 y clasifica algunas categorías ganglionares que previamente se consideraba que correspondían al estadio 2 como estadio 3. Como resultado del fenómeno de migración de estadio, la supervivencia por estadio para series de casos clasificados con el nuevo sistema parecerá superior a aquella en la que se usa el sistema antiguo. Tumor primario T. TX no se puede evaluar el tumor primario. T0 no existe prueba de tumor primario. TIS, carcinoma in situ. TIS, CDIS, significa tumor in situ, carcinoma ductal in situ, CDIS, carcinoma ductal in situ, o TIS, CLIS, CLIS, carcinoma lobular in situ. TIS, Payet, enfermedad de Payet del pezón que no está relacionada con el carcinoma invasivo o carcinoma in situ, o sea CDS o CLIS, en el parénquima mamario subyacente. Los carcinomas del parénquima mamario relacionados con la enfermedad de Payet se clasifican sobre la base del tamaño y las características de la enfermedad parenquimal, aunque la presencia de la enfermedad de Payet no se debería señalar. T1, el tumor mide menos o igual que 20 milímetros en su mayor dimensión. T1 mi, menos o igual que 1 milímetro en su mayor dimensión. T1A, el tumor mide más de 1 milímetro pero menos o igual que 5 milímetros en su mayor dimensión. T1B, el tumor mide más de 5 milímetros pero menos o igual de 10 milímetros en su mayor dimensión. T1C, el tumor mide más de 10 milímetros pero menos o igual de 20 milímetros en su mayor dimensión. T2, el tumor mide más de 20 milímetros pero menos o igual que 50 milímetros en su mayor dimensión. T3, el tumor mide más de 50 milímetros en su mayor dimensión. T4, el tumor es de cualquier tamaño con extensión directa a la pared pectoral o a la piel, o sea ulceración o nódulos cutáneos. T4A, porque vamos a tener hasta D. T4A, extensión a la pared torácica que no solo incluye adherencia o invasión a los músculos pectorales. T4B, ulceración o nódulos satélites ipsilaterales o edema, incluyendo la piel de naranja, la cual no satisface el criterio de carcinoma inflamatorio. T4C, ambos, o sea T4A y T4B, y T4D, carcinoma inflamatorio. La clasificación del tumor primario es la misma independientemente de si se fundamenta en el criterio clínico patológico o en ambos. El tamaño se debe medir hasta el milímetro más cercano. La invasión de la dermis por sí sola no califica como T4. Ahora en el cuadro 2 ganglios linfáticos regionales, N. O sea, nódulos, no, NX.
no se puede evaluar el ganglio linfático regional. Por ejemplo, se extirpó previamente. N0, no hay metástasis regional a los ganglios linfáticos. N1, metástasis en grado ipsilateral movible. 1, 2 ganglios linfáticos axilares o axilares. N2, metástasis en grado ipsilateral 1, 2 ganglios linfáticos axilares que están clínicamente fijos o apelmazados. O metástasis en ganglios mamarios ipsilaterales internos detectados clínicamente en ausencia de metástasis a ganglio linfático axilar clínicamente manifiesta. N2A, metástasis ipsilateral en grado 1, 2 a ganglios linfáticos axilares fijos unos a otros apelmazados o a otras estructuras. N2B, metástasis solo en ganglios mamarios internos ipsilaterales detectados clínicamente en ausencia de metástasis clínicamente manifiesta a ganglio linfático axilar de grado 1-2. N3, metástasis en ganglios linfáticos infraclaviculares ipsilaterales, o sea, grado 3 axilar, con implicación de ganglio linfático axilar de grado 1-2. O metástasis en ganglios linfáticos mamarios ipsilaterales internos clínicamente detectados con metástasis manifiesta en ganglios linfáticos axilares grados 1 y 2. O metástasis en ganglios linfáticos supraclaviculares ipsilaterales con implicación axilar o mamaria interna de ganglios linfáticos o sin esta. N3A, metástasis en ganglios linfáticos infraclaviculares ipsilaterales. N3B, metástasis en ganglios linfáticos mamarios internos ipsilaterales y ganglios linfáticos axilares. N3C, metástasis en ganglios linfáticos ipsilaterales supraclaviculares. Clínicamente clínicamente detectados se define como encontrado mediante estudios de imagenología, incluyendo la linfocentellografía, o mediante examen clínico que manifiesta características altamente sospechosas de neoplasia, o una supuesta macrometástasis patológica sobre la base de una biopsia de aspiración con aguja fina con examen citológico. La confirmación de enfermedad metastásica clínicamente manifiesta mediante aspiración con aguja fina sin biopsia de escisión se designa con un sufijo F. Por ejemplo, CN3A-F. La biopsia por escisión de un ganglio linfático o la biopsia de un ganglio centinela ante la ausencia de asignación PET se clasifica como N cíclico, por ejemplo CN1. La información correspondiente a la confirmación de estatus ganglionar se designará con factores específicos al sitio tales como clínicos, aspiración con aguja fina, biopsia central o biopsia de ganglio linfático centinela. La clasificación patológica PN no se usa la clasificación patológica PN se usa para la decisión o biopsia de ganglio linfático centinela solo en conjunción con una asignación patológica T. Y ahora el cuadro 3, PN patológico. PNX, no se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales. Por ejemplo, extirpación previa o no se extirpó para un estudio patológico. PN0, no se identificó metástasis en ganglios linfáticos regionales por medios histológicos. Nota, los ITC se definen como pequeños grumos de células menos o igual que 0.2 milímetros, o células de un solo tumor, o una aglomeración de menos de 200 células en una sección histológica cruzada única. Las ITC se pueden localizar mediante una histología rutinaria o mediante métodos IHC. Los nódulos que solo contienen ITC se excluyen del recuento total de nódulos positivos para el proceso de clasificación N, pero se deben incluir en el número total de nódulos evaluados. PN0 y menos, o sea PN0
paréntesis y menos. Histológicamente no hay metástasis regional al ganglio linfático regional, IHC negativo. PN0 entre paréntesis y positivo. Células malignas en ganglios linfáticos regionales menos o igual de 0.2 milímetros. Entre paréntesis detectado mediante hematoxilina eosina o IHC, incluyendo la ITC. PN0 entre paréntesis mol menos. Histológicamente no hay metástasis a ganglio linfático regional, hallazgos moleculares negativos, RT-PCR. PN0 mol positivo, hallazgos moleculares positivos, RT-PCR, pero no se localizó metástasis a ganglios linfáticos regional alguno mediante histología o IHC. Las abreviaturas ACAI, DGA, disección ganglionar axilar, HIE, tinción hematoxilina eosina, IHC, inmunohistoquímico, ITC, células tumorales aisladas. Debe ser isolated tumoral cells. RT-PCR, reacción en cadena de la transcriptasa polimerasa inversa. Debe ser bueno, nos hayamos quedado en PN1 micrometástasis o metástasis en 1 a 3 ganglios linfáticos axilares o metástasis en ganglios mamarios internos con detección de metástasis localizada mediante biopsia de ganglio linfático centinela, pero sin detección clínica. PN1-MI, micrometástasis, entre paréntesis más de 0,2 milímetros o más de 200 células, pero ninguna más de 2 milímetros. PN1A, metástasis en 1 a 3 ganglios linfáticos axilares, al menos una metástasis más de 2 milímetros. PN1B, metástasis en ganglios mamarios internos con micrometástasis o macrometástasis detectada mediante biopsia de ganglio linfático centinela pero sin detección clínica. PN1C, metástasis en 1 a 3 ganglios linfáticos axilares y ganglios linfáticos mamarios internos con micrometástasis o macrometástasis localizados mediante biopsia de ganglio linfático pero sin detección clínica. PN2, metástasis en 4 a 9 ganglios linfáticos axilares o metástasis en ganglios linfáticos mamarios internos detectadas clínicamente en ausencia de metástasis a ganglio linfático axilar. PN2A, metástasis en 4 a 9 ganglios linfáticos axilares, al menos un depósito tumoral de más de 2 milímetros. PN2B, metástasis en ganglios linfáticos mamarios internos detectados clínicamente en ausencia de metástasis a ganglio linfático axilar. PN3, metástasis en más de 10 más o igual que 10 ganglios linfáticos axilares o metástasis en ganglios linfáticos infraclaviculares grado 3 axilar o metástasis en ganglios linfáticos mamarios internos ipsilaterales detectados clínicamente en presencia de más igual que 1 ganglios linfáticos axilares positivos de grado 1 o 2 o metástasis en más de 3 ganglios linfáticos axilares y ganglios linfáticos internos mamarios con micrometástasis o macrometástasis localizadas mediante biopsia de ganglio linfático centinela pero sin detección clínica o metástasis en ganglios linfáticos ipsilaterales supraclaviculares. PN3A, metástasis en más o igual que 10 ganglios linfáticos axilares, por lo menos un depósito tumoral de más de 2 milímetros o metástasis a los ganglios infraclaviculares, o sea, ganglio axilar de grado 3. PN3B,
metástasis en más de 3 ganglios linfáticos axilares y ganglios mamarios internos detectados clínicamente en presencia de metástasis a ganglio linfático axilar de más o igual que un ganglio linfático axilar positivo, o metástasis en más de 3 ganglios linfáticos axilares y ganglios linfáticos internos mamarios con micrometástasis o macrometástasis localizada mediante biopsia de ganglio linfático centinela pero sin detección clínica. PN3C, metástasis en ganglios linfáticos ipsilaterales supraclaviculares. Post-tratamiento YPN. Post-tratamiento YPN se debería evaluar como métodos clínicos pre-tratamiento. N arriba. El modificador SN solo se usa si una evaluación de un ganglio linfático se llevó a cabo luego del tratamiento. Se asume que la evaluación de un ganglio axilar fue mediante DGA, o sea, disección ganglionar axilar. Se usará la clasificación X, YPNX, si no se llevó a cabo el post-tratamiento YPSN o DGA. N, las categorías son las mismas que se usan para la PN. Cuadro 4, metástasis a distancia M. M0 no hay prueba clínica o radiográfica de metástasis a distancia. C, M0 entre paréntesis y positivo. No hay prueba clínica o radiográfica de metástasis a distancia, pero sí detección de depósitos de células tumorales moleculares o microscópicas en la sangre circulante, médula ósea u otros tejidos ganglionares no regionales que tienen menos o igual que 0.2 milímetros en pacientes sin signos o síntomas de metástasis. M1. Hay metástasis a distancia según lo determinan medios clínicos o radiográficos clásicos, o se comprueba por medios histológicos que tiene más de 0.2 milímetros. Clasificación post-tratamiento YP-M. La categoría M para las pacientes tratadas con terapia neoadyuvante es la categoría que se asigna en el estadio clínico previo a la iniciación de la terapia neoadyuvante. La identificación de la metástasis a distancia luego del comienzo de la terapia en aquellos casos en que la evaluación preterapéutica no mostró metástasis se considera como enfermedad evolutiva. Si a una paciente se le designó como portadora de metástasis a distancia localizable M1 antes de la quimioterapia, a la paciente se le designará siempre como M1 a través de todo el proceso. Cuadro 5. Estadio anatómico y sobre grupos pronósticos. Estadio T, N y M. Estadio 0, T, TIS, N, N0, M. Estadio 1A, T1, N0, M0. Estadio 1B, T0, N1MI, M0. También T1, T1MI, M0. 2A, T0, N1, M0. T1, N1, M0. T2, N0, M0. 2B, T2, N1, M0. T3, N0, M0. 3A, T0, N2, M0. T1, N2, M0. T2, N2, M0. T3, N1, M0. T3, N2, M0. 3B, T4, N0, M0. O T4, N1, M0. O T4, N2, M0. 3C, cualquier T, N3, M0.